Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia con Alberto Garín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Jano. Una vez más, encantado de tenerte aquí. Sí, pero ya ahora me esclavizas. Me haces trabajar, soy pluriempleado de Big One. O sea, la ventaja de que te esclavice es que esto nos permite explicar a nuestros espectadores cómo funciona esto de la esclavitud en el pasado. Y cómo en muchas ocasiones el esclavo aceptaba ser esclavo. Sí. Y esa es una de las ventajas para mantener la esclavitud. Sí, es verdad, yo lo acepto, ¿eh? Yo estoy encantado con este rol de esclavitud pluriempleado, porque además vamos a hablar de los sumerios, que es un tema complejo a priori, apasionante. No sé esto cómo lo quieres plantear, por dónde empezaríamos, porque esto va de los sumerios, pero ¿quiénes son estos sumerios? ¿A dónde salen los sumerios? Bueno, tradicionalmente, en los libros de texto que hemos podido tener en el colegio y en el instituto, lo que nos decían de los sumerios es que son unos pueblos que aparecen en Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos, que está vinculada al paraíso bíblico, en el que llegan unas gentes, los sumerios, que van a establecer una serie de ciudades-estado, que van a dominar esta región, básicamente el sur de Irak, que van a establecer muchos de los principios habituales de la historia, escritura, estado, teología, y que al final van a caer cuando una sucesión de pueblos semitas que llegan desde Arabia acaban con ellos. Sí, pero es todo así contado, Alberto. Se me refiero, que es lo que nos han contado en el colegio, ¿verdad? Y nos quedamos ahí. Pero tendrá, digo yo, más chichas, ¿no? Sí, porque tal como lo acabo de contar, uno dice, ay, de repente aparecen unos señores. Claro, o sea, llegan ahí a las buenas. Se colocaron, hicieron todo esto. Bueno, esta es la razón por la que la semana pasada hicimos el programa sobre el Neolítico, porque claro, los sumerios son el capítulo final en esa evolución que estuvimos viendo hace una semana del Neolítico. El capítulo final, porque lo que va a suceder es que yo hacía una explicación muy rápida, contaba en el caso de Mesopotamia, en efecto, esa tierra entre los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates, donde hoy encontramos Irak. El Tigris es el río que se sitúa más hacia el sector nororiental y el Éufrates es el suroccidental. Pues bien, esa tierra tenía la ventaja de los ríos que tenían crecidas, entre comillas, regulares, no son tan regulares como el Nilo, pero prácticamente, lo que favorecía el cultivo. Recordemos que estábamos viendo cómo surgía la agricultura al inicio del Neolítico, cómo eran los seres humanos capaces de domesticar los cereales. Entonces, claro, la ayuda de esos subidas de ríos constantes es lo que favoreció que estas sociedades agrícolas pudieran desarrollarse mejor que otros modelos de agricultura, los que dependen de pozos como Jericó, los que dependen de lluvia como el Terjalula en Siria. Entonces, a partir de aquí, contábamos en ese programa neolítico cómo en esta zona de Mesopotamia va a haber sucesivas culturas. Entonces, aquí tenemos una larga lista de estas culturas. La de Jarmo es la más antigua. Voy a dar números redondos para no liarlos mucho, ¿vale? 5.500, luego ya tienes Asuna Samarra, llega el Obeid, llega Uruk, hasta que encontramos ya estos sumerios. Es decir, no es que los sumerios aparezcan un día porque bajan de Marte y aterrizan en la Tierra, sino que tras sucesivos intentos por parte de los habitantes de Mesopotamia de establecer sociedades plenamente agrícolas, que en algunos casos se descomponen y tienen que volver a empezar, vuelven a desaparecer, vuelven a empezar, al final llegan los sumerios. Entonces, en el caso de los sumerios, tiene una característica muy particular, y es que posiblemente son gentes foráneas al propio territorio de Mesopotamia. Lo sabemos porque la lengua sumeria hoy ya se conoce. Recordemos que van a ser los primeros de los que tengamos, no la escritura más antigua, pero es la escritura más antigua conservada, que es la cuneiforme. Entonces, cuando hemos podido leer el sumerio, nos hemos dado cuenta que ellos utilizan topónimos en Mesopotamia que no están vinculados a su lengua. Esto sería como si cuando llegaron los españoles a América no tuviéramos ningún tipo de fuente escrita que nos hablara de los pueblos precolombinos, por ejemplo los mexicas en México, pero nosotros dijéramos, claro, acaban de llegar estos españoles a la zona donde está México y tenemos una serie de topónimos, todos los que terminan en tlán, ¿vale?, que no son propios de los términos geográficos de los españoles, con lo cual esta gente está utilizando términos de una cultura previa. Esto es lo que sabemos que va a suceder con los sumerios. Llegan a un territorio que ya había sido antropizado, donde ya había topónimos que ellos aprovechan y los insertan en su idioma. ¿Cuál sería el origen de estos sumerios? ¿De dónde pueden venir? Bueno, aquí es muy interesante porque, y voy a hacer un paréntesis en el mundo de los sumerios, hay 4 ejemplos de ADN que muestran, a partir de restos humanos de la época de los sumerios, que posiblemente puedan venir del área de la India, del Valle del Indo. Vale.
Los 4 ejemplos de ADN realmente no significan nada. Y esto me gustaría dejarlo muy claro porque en la actualidad se ha puesto muy de moda esta idea de hacer estudios a partir del ADN. Sabemos que todos tenemos un ADN y el ADN está compuesto por una serie de genes que nos pueden indicar cuál es el origen de cada uno de nosotros. Hemos de ser cuidadosos. Todas estas empresas que se están dedicando a hacer estos análisis de ADN han conseguido ya para 2024 hacer en torno a 30 millones de análisis. En una población en el planeta Tierra de 8.000 millones de personas, haber analizado 30 millones de ejemplos es nada. Puede impresionar mucho porque son 30 millones, pero desde un punto de vista porcentual es una porción tan reducida, tan mínima, que no tiene ningún valor. Entonces, el problema está en que además, en estos estudios que hacemos de genética, lo que suele ocurrir cuando nos envían el informe es, bueno, pues usted tiene un 20% de genes europeos, un 10% de genes del mundo precolombino, un 10%. ¿Y cómo se ha establecido qué es un gen europeo? ¿Y cómo se ha establecido qué es un gen precolombino? ¿Y cómo se ha establecido qué es un gen extremo oriental? Se ha establecido porque en un momento dado se va a hacer un análisis de ADN de 5 o 10 personas que viven en Hong Kong, encuentran ciertos elementos en común en ese ADN y eso hemos decidido que ese va a ser el ADN prototípico del mundo extremo oriental. Es disparatado. Porque claro, pueden tener ciertos elementos en común porque sean parientes entre ellos. Es más, pueden ser 5 tipos que ayer mismo llegaron, sus abuelos llegaron de Argentina y por eso tienen el ADN en común. Entonces, todos estos estudios de ADN no sirven para nada. Joder, pues yo me quería hacer uno, que hay una empresa en internet que además viene a recogerte la muestra, ¿sí? O sea que no me lo hago. No te lo hagas. Bueno, puedes hacértelo para tener la broma de decir, mira, me han dicho que tengo origen esquimal. Sí, bueno, pues me está diciendo que no vale para nada. Pero es que no sirve para nada y en realidad la cuestión del ADN va más lejos. Es la obsesión que tienen los historiadores de considerar que en el momento que meten matemáticas, que en el momento que ponen números, parece que están consiguiendo algo más científico, algo más correcto. Y es el mayor error en el que podemos incurrir. Porque claro, los porcentajes, los números, los datos que suelen manejar los historiadores, cuando los utilizan y las conclusiones que están a partir de ahí, pueden quedar muy bien en el titular de un periódico, pueden impresionar mucho al mundo de los historiadores que no están acostumbrados a manejarse entre números y en estadística y tal, pero cualquier matemático serio te diría, no sirve para nada. Insisto, si hasta la actualidad hemos hecho 30 millones de tomas de ADN para establecer de dónde viene cada cual y somos 8.000 millones de personas, el porcentaje es tan ridículo que no es representativo de nada. O sea, insisto, no es representativo de nada. Entonces, cualquier información que derivemos de ese tipo de estudios, tal como estamos hoy, no sirve para nada. Claro, si tuviéramos los 8.000 millones de personas, ahí podríamos empezar a hacer algo. Y probablemente sería muy distinto a lo que estamos construyendo. Porque claro, con el problema del ADN es que hemos caído en el vicio que previamente, hace 2 siglos, teníamos con nuestra carta de colores. Entonces, este es negro, este es mulato, este es... Entonces, estamos replicando con estos estudios de ADN la misma pauta disparatada, absurda, acientífica, pero que le encanta a muchas personas, de las razas. Y al decidir que, dependiendo de la cantidad de color negro que tenga tu piel, tienes una serie de características biológicas, intelectuales, espirituales y demás. Pues ese mismo modelo, claro, todo este culto al ADN viene del mundo anglosajón. O sea, siguen con el mismo zapato atravesado en el cerebro de considerar que pueden reducir los seres humanos a unas categorías maximalistas. Entonces, como lo de las razas, que se mira muy feo, esto anda clasificando a la gente por la raza, pues tiramos del ADN y es suficiente. Pero insisto, 30 millones sobre 8.000 millones. Y 30 millones en los cuales clasifican, tomando como punto de partida una pauta realmente tan reducida de qué significa un gen eurasiático, un gen extremo oriental, un gen africano, que es absurdo. O sea, si usted se lo quiere creer, es una cuestión de fe. Esto no es una cuestión científica, porque, de nuevo, si quieren ir más allá, pregúntenle a los matemáticos si sirve para algo. Y ningún matemático va a decir que sirve para nada. Todos van a decir, un matemático, o sea, los tíos que realmente controlan los números, te van a decir, eso no sirve para nada. O sea, lo que me estás diciendo es pura fantasía. Entonces, ¿los sumerios qué? Pero a pesar de todo, la ventaja que tenemos de haber buscado los genes de la India es porque sabíamos previamente que podían venir de la India. O sea, hicimos trampas al solitario. Porque lo que sí sabemos es que desde estas culturas previas a los sumerios ya existían unas relaciones comerciales importantes entre el Valle del Indo y Mesopotamia, que remontaban por el Golfo Pérsico. Cuando tenías tu podcast en Libertad, hicimos un programa dedicado al Sultanato de Omán, que es este país situado en el extremo oriental de la península arábiga, que era la bisagra
que relacionaba... Sí, que hablábamos de cómo fueron muy pioneros con el tema del comercio. Eso es. Y la navegación. La navegación son los primeros tipos. Lo sigo teniendo, Pero es que ahora es desde diario y aquí. Eso es. Pero entonces, sigue vivo. Sigue vivo. Entonces, es la relación que establecíamos ahí entre el Valle del Indo y Mesopotamia. Y esto es muy interesante porque esto implicaría que probablemente esas sucesivas culturas que yo he citado antes muy rápidamente, de Jarmo, Samarra, el Obeid y demás, que sabemos que tienen ciertos momentos de apogeo y ciertos momentos de crisis, es probable que tengamos que vincularlo con las relaciones comerciales con el Valle del Indo. Entonces, probablemente el atasco en esas relaciones comerciales, la decadencia de esas relaciones comerciales o la desaparición de esas relaciones comerciales, por los motivos que sean, son los que pueden provocar esas crisis en los dos sectores, no solamente en Mesopotamia, también en el Valle del Indo. Pero en un momento dado vuelven a comenzar, y esto haremos otros programas en el futuro donde volveremos a incidir en la importancia de las relaciones comerciales entre los grupos humanos para el desarrollo de los grupos humanos. Creo que aquí que tu maestro Escotado estaría encantado le gustaría mucho el programa, de escucharnos lo que estoy diciendo. Entonces, en esa nueva reactivación que se va a provocar en Mesopotamia en torno al 3000, lo que va a suceder es que posiblemente gentes foráneas que llegan desde el Valle del Indo están desembarcando en esta zona de Mesopotamia y reactivan. ¿Por qué? Porque a lo mejor están buscando productos propios de la zona de Mesopotamia o están trayendo productos del Valle del Indo que saben que se van a consumir en la zona de Mesopotamia. De modo que con esto podríamos decir, estos sumerios pueden ser foráneos, por el tipo de idioma que hablan no vienen de los territorios semíticos de la península arábiga, tampoco parece que vengan de los territorios de Oriente donde en la actualidad está Irán, pero sí que sabemos que hay esos vínculos comerciales con la India y claro, por eso es por los que investigaban el ADN fueron a verificar si había alguna relación de ADN con el mundo de la India. Entonces ya parece que dicen, no, como el ADN lo dice ya lo sabemos. No, vamos a ver, lo sabemos porque durante los 3000 años previos a los sumerios hemos tenido pruebas arqueológicas que van dejando de cómo existe esa relación comercial entre el Valle del Indo y Mesopotamia. Entonces, a partir de ahí, lo que va a surgir es, gracias a esa relación comercial que es fundamental, estos pueblos van a ir desarrollándose hasta adquirir unas dimensiones importantes. Pero luego, volvemos a las matemáticas. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de dimensiones importantes en el mundo sumerio? Estamos moviéndonos siempre entre el año 3000 al año 2000, siempre redondeando las cifras, ¿de acuerdo? Entonces, en ese tercer milenio antes de Cristo. Los arqueólogos han sido capaces de constatar en esta baja Mesopotamia en torno a 30 grandes sitios arqueológicos que podríamos vincularlos a este mundo sumerio, algunos de grandes dimensiones, tipo Uruk, otros realmente muy pequeños, en una extensión que es algo menos de 100.000 kilómetros cuadrados, es decir, una extensión menor que la actual comunidad autónoma de Castilla y León. Claro, si en esa comunidad autónoma de Castilla y León colocamos 30 ciudades de diferentes tamaños controlando el territorio, pues tenemos que pensar que serían las 9 cabeceras de provincia, más que en cada provincia tienes que meter un par de pueblos grandes. Entonces, que cada cual haga su composición de lugar con estos territorios para ver cuál es el tipo de superficie que ocupan y demás. En el caso de Uruk, que es la ciudad de extensión más grande, además es fácil verlo, en Google Maps tiene esa ventaja, estamos hablando de una ciudad que podría tener, si hacemos un círculo, no es exactamente un círculo, pero para movernos para hacer un cálculo aproximado, estamos hablando de una circunferencia que tiene unos 2,5 kilómetros de diámetro. Es decir, la dimensión actual de Ávila. El Ávila actual ronda los 50.000 habitantes, pero claro, Ávila actual es una ciudad contemporánea, es decir, está construida en elevación, de modo que podemos tener bloques de pisos de 4, 5, 6 plantas. En Uruk, no, en Uruk como mucho levantaban 2 plantas y hasta ahí nos llegamos. Lo llamativo está, y de nuevo es otra crítica que hago, igual que estaba criticándote antes lo del ADN, y es algo que ya en algún programa previo que hemos hecho en la versión previa de tu podcast sobre la población en el mundo, es verdad, que se considera que en Uruk podían vivir de 50.000 a 80.000 personas. Si tenemos una ciudad de la dimensión del Ávila actual, que son 50.000, y estamos en este mundo antiguo donde no se construye en elevación, y hay quien considera que hay 50.000 como en Ávila, o incluso 80.000, la pregunta clave es ¿dónde vivían? Porque tienen que vivir en algún sitio. Bien, entonces claro, si tú no tienes la capacidad de construir elevación, no te entra. La gente dirá, bueno, pero es que vivían todos amontonados. No tenían las necesidades de hoy. Aquí nos estaríamos equivocando, porque en realidad hoy utilizamos menos espacio de habitación que el que utilizaban los sumerios o el que utilizaban nuestros abuelos a finales del siglo XIX. Porque nosotros hoy no tenemos necesidad de tener grandes almacenes para el alimento. Tenemos un frigorífico y vamos todos los días a Mercadona y con eso lo tenemos resuelto. Entonces, claro,
no es que nuestros dormitorios sean mayores hoy o nuestro cuarto de estar sean mayores que los de los sumerios, que pueden serlo. Es que el dormitorio del sumerio puede ser muy pequeño y a lo mejor no tienen cuarto de estar, pero la cantidad de espacio que cada unidad doméstica necesita para almacenar el alimento es muy superior a la que nosotros utilizamos. De modo que esa tampoco es la solución. Claro, en aquel programa que hicimos de la población, ya lo debatíamos, yo siempre tiro los números a la baja, pero muy a la baja. Y uno se puede preguntar, ¿y este Talgarín por qué es tan atrevido de hundir los números de población? Porque me hago una pregunta esencial, que me digan dónde vivían. O sea, si yo quiero que en Uruk haya 80.000 personas, que me enseñen físicamente en el espacio donde meto 80.000 personas. Y si yo no me das un espacio donde meter 80.000 personas, no hay 80.000 personas. Entonces, claro, tenemos que pensar que probablemente con esa extensión que tiene Uruk, si lo comparamos con Ávila, que digamos tiene varias capas de población, meter en Uruk más de 10, 12.000 personas empieza a ser complicado. Porque no tenemos edificios de 5, 6 u 8 plantas. Entonces, eso dificulta que haya tanta gente. Claro, con esos cálculos maximalistas que tienden a hacer los historiadores de las 30 ciudades, te puede llegar a salir una población en torno a 1 millón. Claro, si yo te he cortado Uruk a la cuarta parte de lo que había, si cortamos todo a la cuarta parte y me sale 250.000 personas, probablemente nos estamos moviendo en cantidades razonables para el espacio del que estamos hablando, para la tecnología que utilizaban, para la capacidad de sustentación del territorio. Y de nuevo, si alguien quiere defender 1 millón de personas en la Sumeria antigua, que me digan que lo demuestre espacialmente dónde estaban. Claro, una vez más, nuestros espectadores estarán preguntando, ¿y a nadie se le había ocurrido estas cosas que hace Garín de ir al espacio? Pues aunque resulte sorprendente, a casi nadie se le ha ocurrido. O sea, los historiadores les entusiasma la idea de que las culturas que estudian sean demográficamente muy elevadas, porque eso les facilita muchísimas cosas, ¿vale? Pero no funciona de esa manera. Pasa también con las batallas, ¿no? De hecho, en las batallas yo alguna vez me llevaba una decepción, que lees batallas de cientos de miles de soldados. Dijo, esto debe ser impresionante, 1 millón de tíos contra otro 1 millón y todos corriendo para... Y luego no era así. O sea, hay excepciones que sí. Waterloo es una batalla brutal, pero Waterloo es la excepción. O sea, por lo general... Pero no es la tónica general, claro. No. Luego indagas y te decepcionas. A mí eso es que esto es así. Eso es muy simpático porque es un ejercicio que planteo muchas veces con las películas de El Señor de los Anillos. Peliculones. Cuando los Rohirrim cargan en Gondor, que están todos parados. La mejor escena de toda la salen, claro, la pregunta es, ¿cuántos caballos hay ahí? Te pregunto, ¿cuántos caballos piensas que hay en ese momento? Pero decenas de miles. Decenas de miles, claro. Tú imaginas que en esa escena tiene que haber decenas de miles, es decir, 20, 30.000 caballeros. Ahí entre 1.200 y 1.500, estirando mucho, ¿eh? Y es un cálculo espacial. O sea, solo tienes que contar la primera fila, cuántas filas hay atrás, cuánto espacio ocupan, y llegar a 1.500 es llegar muy lejos. Entonces tú me dices, ya está, son 1.500 los Rohirrim que cargan, no son 30.000. Pero tú necesitas 30.000. Sí, hombre, claro. Entonces, claro, esto no es un análisis académico del pasado. Son tus necesidades mitológicas de que haya 30.000 Rohirrim cargando contra los ser más heroico, claro. Bien, entonces, ¿esto qué nos va a suceder? Por tanto, estamos hablando de un territorio muy poblado para la época. Tener 250.000 de personas en el sur de Irak debía ser una cosa completamente sorprendente para el resto del planeta Tierra, donde vamos a encontrarnos esas treintena de ciudades, donde algunas son muy grandes como Uruk, pudiendo tener 10, 12.000 habitantes, pero la mayor parte son ciudades pequeñas. ¿Esto qué significa? Pues que volvemos al programa que hicimos sobre Jericó. Estamos utilizando el término ciudad de una forma un tanto abusiva, porque si resulta que Uruk es la mayor, con 10, 12.000 habitantes, y las demás son más pequeñas, nadie hoy, en el siglo XXI, diría que eso son ciudades, le llamaríamos pueblos. Pero es que más, le damos un calificativo mayor, hablamos de ciudades-estado. Entonces, entendamos en dónde nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo en dimensiones humanas muy pequeñas, altamente interesantes, pero muy pequeñas. Porque es muy curioso, encontraremos, y seguro que tenemos ocasión en otros programas de hablar de otras civilizaciones basadas en este tipo de núcleos de población concentrada que combaten entre ellos, la antigua Grecia, el mundo mesoamericano, y son modelos muy similares. O sea, son, para nuestros estándares actuales, pequeños pueblos enfrentándose entre ellos. Y ahí es donde podemos entender ciertas lógicas que si abrimos la gran dimensión se nos escapa. Entonces, claro, cuando sabemos que alguno de estas ciudades fueron capaces, el caso más interesante es el de Lagash, ¿vale? Que entre el 2500 y 1300 a.C. fue capaz de controlar la mayor parte de la Baja Mesopotamia. Claro, estamos hablando de una ciudad que
quizás con 10.000 habitantes, fue capaz de concentrar militarmente a un porcentaje de ellos, 1.500 personas, y fueron a combatir contra los vecinos que a lo mejor tenían ejércitos de 100-150 soldados. Porque la mayor parte de la actividad que desarrollaban era una actividad agrícola. Entonces, en el momento que tú eres capaz de militarizar de manera notable tu ciudad respecto al resto, y podemos tratar de entender las circunstancias, puedes explicar por qué esa capacidad de conquistar a los vecinos de una forma relativamente sencilla, ¿vale? Porque estamos hablando de ejércitos muy pequeños, estamos hablando de movimientos militares muy pequeños. De nuevo, esto no es la carga que en tu cabeza tenías de los Rohirrim, sino algo mucho más reducido. A pesar de todo, lo interesante está en que estos pequeños núcleos de población concentrada, las ciudades-estado sumerias, y de nuevo bajemos el tono de ciudad-estado sumeria, la principal característica es que con toda esa herencia que han recibido de las culturas previas, han logrado domesticar los cereales, se han vuelto agricultores, hacen unos cultivos muy interesantes, establecen técnicas de regadío que probablemente después se van a difuminar por todo el antiguo mundo, el viejo mundo. Es algo que en el programa de Isaac Moreno lo comentaba. O sea, ¿y estos acueductos y datos romanos de quién nos aprenden los etruscos? Sí, de los egipcios y posiblemente de los sumerios. ¿Vale? Ojo, no es que se lo inventaron de un día para otro, es que llevaban 3.000 años experimentando y después de 3.000 años dijeron, oye, 3.000 años. Es que desde que tenemos, desde la más antigua de Jarmo hasta que llegan los sumerios son 3.000 años. O sea, más tiempo que el que existe entre nosotros y... Jesucristo. No Jesucristo. El imperio de los faraones en Egipto. Bueno, también, sí. ¿Vale? Entonces, a lo largo de ese proceso, han logrado desarrollar esa agricultura, han logrado domesticar animales, en muchos casos, como explicamos en el programa neolítico, con fines militares, ese salto técnico que te permite combatir contra la ciudad vecina y apoderarte de ella. Han empezado a manejar metales. En la cultura de Asuna Samarra ya utilizan el cobre. Cuando entramos en el mundo de los sumerios ya empiezan a manejar el bronce. Como yo explicaba en el programa pasado, de partida era por percusión, pero en el momento que descubren que fundiendo ese material, al enfriarlo, puede adoptar determinadas formas, pues es un plus técnico. Por supuesto, el tío que lo inventa, al día siguiente el vecino se lo va a copiar. Pero en esa obsesión por combatir entre ellos, porque lo que va a suceder en Sumeria es que vas a tener una capacidad de producción de alimentos notable, gracias a la presencia del Tigris y el Éufrates, más las estructuras de regadío, que entra en un circuito comercial en sus relaciones con el Valle del Indo, con lo cual voy mejorando esas circunstancias, pero donde la rivalidad entre los diferentes territorios va a surgir de inmediato. Y una rivalidad, claro, ¿cómo hablábamos hace una semana del surgimiento del Estado? Pues surge porque los propios habitantes de un territorio tienen la necesidad de que una parte de ellos se dedique a la protección de los demás. Y progresivamente vas delegando cada vez más funciones a esa persona que termina por convertirse en el soberano que controla a todos los demás. Claro, ese soberano que controla a todos los demás es un tipo que ya le hemos metido el virus de la ambición. Pues a continuación voy a ir atacando a los vecinos para ir ocupando los otros territorios. Entonces, es en esa dinámica. Claro, ¿a qué vecinos voy a atacar? Voy a atacar a los semitas que están en el desierto de Arabia, si son 4 desarrapados que se andan moviendo en pequeños campamentos. Todo lo más que puedo hacer es ir a capturarlos como esclavos. O a los otros 4 desarrapados que están en la meseta anatólica, o los que están en los territorios de Elam, la actual Persia. Lo que puedo hacer con ellos es capturarlos como esclavos, pero poco más. O sea, yo allí no tengo territorio que controlar. ¿Para qué me voy a meter a conquistar Arabia si es un cacho de desierto? Voy a conquistar la ciudad vecina, que ya tiene una estructura urbana, unas técnicas de regadío, unos campos bien establecidos, y eso me va a permitir mejorar mi propio estado. Pues esto es lo que va a estar sucediendo en este periodo sumerio. Y también hablábamos la semana pasada de cómo establecen la escritura, posiblemente sobre formatos, sobre soportes que han desaparecido, y los que nos quedan hoy ya son una etapa más avanzada, las tablillas cuneiformes, con objetivos fiscales y que después nos van a servir para también relatar la vida común de estos sumerios. Y quizás esta es una de las características más interesantes de los sumerios, que cuando ya tenemos escritura y la tenemos bien fijada en las tablillas cuneiformes y nos cuenta lo que están haciendo, bien, y aquí hay un libro fundamental que yo recomiendo a nuestros espectadores. Fue un libro que yo leí cuando tenía 12, 13 años y que para mí me transformó por completo mi vida y fue lo que me motivó a querer ser arqueólogo. Es La historia empieza en Sumer, de Samuel Noah Kramer. Kramer era un sumeriólogo, un tipo que había excavado durante muchos años en Mesopotamia, a principios del siglo XX, y que extrae textos de estas tareas cuneiformes más allá de los elementos fiscales o los elementos impositivos. Entonces, yo creo que el primer capítulo está dedicado al primer pelota de la historia. O sea, explica cómo existe la escuela, bien,
y cómo los niños acuden a esa escuela. Imaginémonos, estamos hablando de educación. Y cómo hay uno de los niños que acude a la escuela y le hace la pelota al profesor. Usted que es tan maravilloso, yo le traigo aquí una fruta para que me cuide bien y me ponga notas. El segundo capítulo creo que es el padre que también hace la pelota al profesor para que no suspenda al niño. Bien. Entonces vas pasando capítulo a capítulo por la historia de Empieza en Sumer y son tan tremendamente parecidos a nosotros que te sorprenden. O sea, desde el momento que los seres humanos fuimos capaces de dejar testimonios escritos, descubrimos cuánto nos podemos parecer a este mundo sumerio. Y eso es quizás una de las magias de Sumeria. Siendo una civilización tan antigua, porque claro, estamos hablando 3.000 antes de Cristo, hace 5.000 años, en un territorio relativamente distante para nosotros, que es el Irak actual, y con unas condiciones de vida bastante más sobrias que las que nosotros tenemos, su quehacer cotidiano, cuánto se parece al nuestro. Bien, y aquí está la parte llamativa, porque claro, aquí entramos en el debate de la obsesión por considerar que cada día somos totalmente distintos a los que nos precedieron y tenemos que empezar a hacer tabla rasa y todo empieza de nuevo hasta que te lees a los sumerios y dices, oye, es que los problemas educativos que tenemos hoy, ellos ya los podían tener. Bueno, volviendo a la historia de los sumerios, lo interesante está en que cada una de estas ciudades, una de las formas que va a tener de identificarse y de combatir contra sus vecinos es mediante la creación de una especie de coraza religiosa. O sea, nosotros vivimos mejor que el resto porque nuestras divinidades nos están protegiendo. Entonces, cada ciudad va a tener su propia divinidad. Y de nuevo es algo que cuando viajemos al mundo griego, viajemos al mundo mesoamericano, se va a replicar, porque en un momento dado, según van conquistándose unas a otras, lejos de eliminar a los dioses, vale, has sido derrotado y quizás tu Dios no te protegió, pero vaya a ser que es un Dios de verdad, nos peleemos con él y ocurra algo. Van a terminar por crear una especie de teología común, donde cada Dios tiene un parentesco con los otros, ¿vale? Y insisto, esto es algo que, para los que conocen el mundo griego, dirán, pues igual que en el mundo griego. O sea, en el mundo griego cada ciudad tenía su propia divinidad y después ya uno era hermano del otro y cuñados y casados y demás. Pero lo llamativo, en cualquier caso, es que todas estas divinidades del mundo mesopotámico están vinculadas a la actividad agraria de ese mundo mesopotámico. Entonces, es muy jugoso la presencia de un dios de las aguas dulces y un dios de las aguas saladas. Hemos de pensar que la costa del Golfo Pérsico del actual Irak está más dentro del Golfo de lo que estaba en el tiempo de los mesopotámicos, porque han ido, o sea, todos los aportes que han traído el Tigris y el Éufrates han hecho que fuera avanzando la costa. O sea, hay ciudades sumerias que estuvieron pegadas al Golfo que hoy están tierra adentro. Entonces, claro, ellos tenían ese problema de qué ocurre cuando las mareas suben y me inundan con agua salada los territorios que yo he estado regando con agua dulce. Pues tenemos ese módulo de divinidades. Tenemos un dios del sol y de la luna, por supuesto, también vinculados a los ciclos a partir de los cuales vamos a desarrollar nuestra agricultura. Inevitablemente tendremos una diosa de la fertilidad y del sexo porque es una de las cosas en las cuales más obsesionados estamos y que la religión lo que nos viene a mostrar es en qué estatus de desarrollo se encontraban y cuáles sean sus miedos, sus temores, sus angustias para desarrollar esa teología. Es curioso porque en paralelo con esa evolución de las divinidades y la religiosidad sumeria, van a surgir una serie de poemas mitológicos de creación. El más antiguo es el de Gilgamesh. Gilgamesh es un rey que pudo existir realmente, quizás en torno al 2700 a.C., pero que, pasados los siglos, se le va a dotar de una serie de características heroicas realmente llamativas. Entonces, el poema Gilgamesh, en esencia, es muy jugoso porque es la historia de un rey que busca la inmortalidad. Y es un rey que se enfrenta a los dioses. Además, es un rey heroico, valeroso, que es capaz de pelear de una forma absolutamente denodada, que nadie puede rivalizar con él, a todo el mundo derrota, pero que la principal obsesión que tiene es la de lograr la inmortalidad. Entonces, hay dos historias vinculadas a Gilgamesh que son muy interesantes, y es que cuando nos cuenta la historia de Gilgamesh, nos cuentan que hay un periodo previo a Gilgamesh, donde hubo otros reyes que hicieron otra serie de cosas, que se acabó con todo ese mundo previo en un diluvio universal. Entonces los dioses se enojaron con estos primeros hombres, lanzaron un diluvio, ahogaron a todos y después ya estamos en una nueva oleada humana y además los dioses se han comprometido a que nunca más volverán a enviar un diluvio universal. Y la segunda, que es todavía más hermosa, es que los dioses al final le dicen a Gilgamesh, bueno, la inmortalidad no te la podemos dar, porque cuando lo hicimos aquella vez se nos fue de las manos y tuvimos que acabar con todos. Pero te vamos a dar la eterna juventud. Entonces tendrás una flor que te permitirá ser, mientras vivas, joven.
¿Qué es lo que va a suceder? Pues que Gilgamesh ya tiene su flor, queda dormido y una serpiente le roba la flor. Y entonces la serpiente es quien le quita la posibilidad de una vida más paradisíaca. Claro, estos dos elementos que te acabo de contar del Sí, la serpiente suenan familiares. te suenan familiares porque, como explicábamos en aquel programa que hicimos de la historia de los judíos y también en el cristianismo, en el caso de los judíos, recordemos que ellos sí van a tener una relación con el mundo mesopotámico. No queda claro si una relación antiquísima vinculada al patriarca Abraham, que quizás salió de Mesopotamia, una relación bien conocida, que es el cautiverio babilonio en el siglo VI a.C., o las dos. Pero en cualquier caso, aquí nos estamos encontrando los orígenes de otros poemas míticos, que en este caso será el Génesis de los judíos. De modo que es otra de las importancias de Mesopotamia. Mesopotamia generó muchas soluciones que los seres humanos van a seguir empleando tiempos después. Bueno, ¿qué va a ocurrir con este mundo mesopotámico? Se van a seguir enfrentando entre ellos. Ese enfrentamiento entre ellos va a debilitar las redes comerciales. No es tan fácil comerciar cuando tus vecinos están peleando permanentemente entre ellos. De modo que eso debilita las estructuras políticas de este mundo mesopotámico, de este mundo sumerio. Hay un último momento cuando Lagash ha controlado la mayor parte del territorio. Hay un rival, la ciudad de Umma, con un rey, Lugal-Zaghesi, para dar algún nombre de estas gentes que son realmente complicados. Y entonces, en esa crisis entre Lugal-Zaghesi peleando contra Lagash, llega una oleada de gentes fuera de Mesopotamia, semitas, que vienen desde el mundo de la península arábiga. De nuevo, lo explicábamos cuando hicimos la historia de los árabes, cómo ese mundo arábigo, donde el equilibrio del territorio es muy complejo, pero ciertos momentos de bonanza permiten un crecimiento demográfico que, cuando la bonanza desaparece, obliga a desplazar a la población. Entonces es posible que un grupo de estas gentes se van a desplazar, son los acadios, en una relación muy parecida a la de los bárbaros con el Imperio Romano. Ya hay acadios viviendo dentro de Sumeria, en muchos casos han sido capturados como esclavos, se han incorporado a la vida cotidiana del mundo sumerio, han ido adquiriendo incluso ciertas posiciones de poder y prestigio dentro del mundo sumerio, y cuando se estalla esa última crisis provocada por Lugal-Zaghesi es cuando los acadios de dentro del imperio, más los que vienen desde fuera, ponen fin al dominio de los reyes sumerios, en la famosa figura de Sargón de Akkad, que acaba con estos sumerios. Lo interesante es que estaríamos ante la primera oleada bien constatada de pueblos que emergen desde la península arábiga, de pueblos semitas. Y recordemos que después de ellos iremos viendo en este mundo antiguo otros más, los amorreos, vamos a verlos inmediatamente, pero ya lo hacíamos referencia a los antiguos hebreos o a los propios árabes en los tiempos de Mahoma, que son oleadas que van saliendo de este territorio arábigo. Bueno, Sargón fue capaz de reunificar bajo su dominio todo el territorio de Sumeria, incluso remontó los valles del Tigris y del Éufrates y saltó hasta el valle del Orontes en el Líbano, de modo que ya es un territorio mayor, es un territorio que podría llegar a abarcar espacialmente la mitad de lo que hoy es España, para hacer una comparación en dimensiones. Ese reino acadio se mantuvo durante 3 generaciones hasta el nieto de Sargón, Naram-Sin, que es el que va a entrar en un nuevo periodo de crisis con otros pueblos foráneos que aprovechan las tensiones internas. Esto es muy simpático porque son los famosos Guti, que vienen desde los actuales territorios de Persia, que cuando sean expulsados, los antiguos sumerios recuperan la posición de poder. Y esto sería muy parecido, para que tengamos una historia comparada, cuando, y aquí apelo al programa que hicimos con José Sotochica sobre Leovigildo, los visigodos entran a la península ibérica, acabando con el Imperio Romano, pero esos visigodos entran en crisis por sus peleas con los francos, y nos encontramos una serie de señores hispano-romanos que van a quedarse controlando territorios dentro de la península ibérica, da igual que sea en Cantabria, que sea en Andalucía, ¿vale? Que sería el equivalente a lo que estamos viendo aquí. O sea, ha habido oleadas de foráneos que han ido ocupando Mesopotamia, pero la mayor parte de la población eran los viejos sumerios, que en el momento que se han quitado de encima a esos líderes foráneos pueden recuperar el poder. Entonces estaríamos ante ese periodo neosumerio, que es el que nos lleva hasta el año 2000. Hay un personaje muy interesante que es Gudea de Lagash. Gudea de Lagash es un señor que se hizo representar un montón de veces y lo han encontrado los arqueólogos varias docenas de estatuillas de Gudea, de modo que es una de las imágenes que tenemos más visibles del mundo sumerio, aunque sea de la etapa final de los sumerios. Pues ¿qué va a suceder? Volverán a enfrentarse entre ellos. Claro, estamos hablando de periodos, el periodo neosumerio son como 150 años. Pensemos qué ha ocurrido en Europa en los últimos 150 años.
Porque vamos con la guerra franco-prusiana, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. O sea que 150 años te da tiempo de matarte con el vecino numerosas veces y de forma contundente. Eso vuelve a debilitar el mundo neosumerio. Es muy curioso porque el mundo neosumerio volvió a establecer unas relaciones comerciales con el Valle del Indo importantes. Y sabemos que en torno al 2000 a.C., 1900 a.C., el mundo neosumerio entra en crisis por sus tensiones internas y el Valle del Indo, como Mohenjo-Daro y demás, también entró en crisis por sus tensiones internas, ¿vale? Entonces, cada vez que generemos rutas comerciales amables donde sea fácil intercambiar con los demás, las cosas nos van a ir bien. Cuando nos pongamos cabezones de pelearnos entre nosotros y jodamos el comercio, las cosas nos van a ir mal. De nuevo, apelamos al maestro escotado. Y lo que va a suceder es que va a llegar una nueva oleada de pueblos semitas, por tanto, provenientes de nuevo desde Arabia, son los amorreos, que serán los que establezcan a futuro un nuevo imperio que es el de los babilonios. Claro, en el caso de los amorreos estamos hablando, ya digo, en torno al 1900 a.C. Hemos dicho que los acadios estaban llegando, Sargón debe ser en torno al 2300-1250, o sea que son periodos de tiempo muy largos. O sea, ha llegado alguien, ha conquistado, ha pasado un poco menos de un siglo, 200 años después llega la siguiente oleada, porque digamos que hemos perdido la memoria de lo que ocurrió. O sea, si no somos capaces de organizarnos entre nosotros, nos seguimos peleando, como las rutas comerciales, nos debilitamos, pues van a llegar los vecinos y van a volver a entrar. Entonces digamos que eso de que la historia es maestra de la vida, mentira. No aprendemos caemos del una pasado, y otra vez. Caemos una y otra vez, afortunadamente, porque si no sería una historia muy aburrida. Entonces, claro, aquí ya nos situamos en los babilonios, que es el capítulo siguiente que me gustaría poder hacer. Pero entonces, Alberto, para recoger un poco todo lo que contabas de los sumerios, ¿podríamos considerar lo que es como la primera gran civilización? ¿O es mucho decir? Podemos considerarlos como la primera vez que los seres humanos dispusieron de un medio, la escritura cuneiforme, para contarnos todo lo que hacían, y todo eso que hacen nos resulta tremendamente familiar. Porque si luego ya empezamos a hacer el juego de ¿son los primeros que tienen regadío? Posiblemente no. ¿Son los primeros que domestican? No. ¿Son los primeros que tienen ciudades, estado consolidadas con murallas? No. O sea, si haces todo el listado, no lo vas a tener. Pero si fueron los primeros que tuvieron la capacidad de dejarlo por escrito y de esa manera que podamos saber qué es lo que tenían. Claro, también los sumerios se dice mucho que eran muy inteligentes en el sentido que fueron los primeros que utilizaron las matemáticas o la astronomía. Pero de nuevo, la química. La cosa está en que lo sabemos porque lo dejaron por escrito. Claro, o sea, es que esto obviamente si no tienes ni idea. Sí, pero por eso digo gran civilización en el sentido que fueron capaces de dejar su legado. Eso es. O sea, la clave de ellos es que sí fueron capaces de articular un medio de comunicación, que es la escritura cuneiforme, en un soporte eterno que nos permite conocerlos. Sí, a lo mejor las matemáticas ya se habían utilizado, pero como no lo dejaron por escrito, son los primeros, no dan fe, ¿no? De ello, por son los primeros que forjan un término, que es el de amagi, que sabes que es el de la manumisión del esclavo, que vendría a ser la primera vez que aparece algo parecido a libertad por escrito, que debe ser como del 2700 a.C. O sea, digamos que son gentes que establecen ciertas fórmulas jurídicas, porque al final de todo la libertad es una construcción social. O sea, la libertad no existe con el individuo. O sea, Robinson ni era libre ni era esclavo, estaba solito en la isla, así que le importaba un comino. Pero como concepto social, los primeros que sabemos que tienen un término para referirse a la libertad son los sumerios. Pero luego, con la ventaja de que ellos sí pudieron escribirlo. Entonces, a lo mejor alguien se lo había ocurrido antes, pero no habían dejado por escrito. Pero no lo habían dejado. O sea que bueno, podríamos decir que es la primera gran civilización. Te dejo. ¿Me dejas? Yo ya te pregunto todo, Alberto. Pero es cierto, ¿eh? Los sumerios, súper interesante esta historia en el sentido que quizás estamos más relacionados, también es lógico por nuestra historia con la antigua Grecia y demás, pero los sumerios han dejado un legado, que todas estas cosas que hacíamos, las matemáticas, tal, pues fueron ellos los que por lo menos pudieron dejar por escrito que, oye, que nosotros sabíamos hacer estas cosas. Y claro, a partir de ahí es muy fácil, cuando lleguen otras civilizaciones posteriores, decir, bueno, es que esto ya lo tenían. Ya lo tenían los sumerios, sí. Y de los sumerios sabemos muy poco, y fíjate, de lo que, como has dicho, ese libro que me parece que es súper interesante, el que la historia empieza en Sumer. De Samuel Noah Kramer. ¿Eso está en Amazon, donde se puede comprar en las librerías? Sí, sí, y además recuerdo que ya lo había hablado con Javier Rubio hace un par de años, y yendo al Museo Arqueológico Nacional a unas conferencias, lo vendían en la librería del Museo Arqueológico Nacional. O sea, no es un libro imposible de encontrar, al contrario. La historia empieza en Sumer. Y sí, así es. Pues nada, Alberto, ¿quién viene ahora? Yo me voy ya, pero te dejo con quién. Ahora vamos a tener una segunda edición de Historia de la Música con María Valverde. Muy bien, pues nada, ¿tocará el piano otra vez? Tocar el piano, por supuesto, esa es la idea. Vale, pues yo les dejo ya con María Valverde y esa segunda parte de Pedazos de Historia.
Despídeme, ¿no, Alberto? ¿Qué menos? Pues Jano, muchas gracias por venir a Pedazos de Historia y te espero la próxima semana para hablar de los babilonios. De lo que tú quieras. Yo aquí estaré a tu servicio. Y de ustedes me despido hasta la semana que viene. Pues continuamos con nuestro programa de Pedazos de Historia y tenemos el placer de volver a contar con nosotros con María Valverde. María, bienvenida a Pedazos de Historia una vez más. Es un placer una vez más estar aquí. Además, estaba esperando este programa con mucha ilusión. Sí, porque la idea es que hoy vamos a hablar de uno de los compositores más famosos de la historia de la música, que es Beethoven, a quien sin duda todos nuestros espectadores conocen sobradamente. Aunque sea por ser el nombre de un perro de la televisión, que también existe, pero sí, Beethoven es uno de los compositores más conocidos de la historia. Si lo ubicamos un poquito en el espacio y en el tiempo, existen en música también una serie de categorías. Decimos música renacentista, barroca, clásica. Pues Beethoven se suele decir que fue aquel hombre que se creó a sí mismo y que dejó de ser un simple siervo, como se hacía en la música clásica, y puso sus sentimientos en el centro, como un buen romántico. Que ahora luego vamos a ver que yo no estoy muy de acuerdo con esa parte, en realidad. Sí, porque yo me estaba escandalizando mientras te estaba escuchando. Claro. Se le suele poner como entre esos dos periodos, pero en realidad algo tan partido como eso no existe. Pero bueno, para ubicarlo en el tiempo, clasicismo, romanticismo nace en el 1770, es coetáneo de Mozart y Haydn, que son otros de los compositores más famosos, y vive también durante gran parte de su vida en Viena, que es donde estaban también estos dos compositores. Sí, porque nace en Bonn, ahí estamos, la que fuera capital de la República Federal Alemana, y es ya un veinteañero el que se desplaza a Viena. Sí. Hay un primer viaje en el que quizás pudo conocer a Mozart. Sí, se especula, no se sabe a ciencia cierta. Porque cuando ya se establece definitivamente en Viena, ya Mozart ha muerto, pero cuando se establece en Viena ya nos encontramos con un Beethoven que ya ha compuesto, porque en realidad el padre de Beethoven quería que Beethoven fuera un segundo Mozart. Efectivamente, tenemos a un padre que muchas veces se le ha puesto la etiqueta de padre abusivo y maltratador, cuando en realidad no es 100%, no se puede asegurar al 100%. Lo que sí sabemos es que su padre vio en Beethoven cierto talento y dijo, quiero un segundo Mozart. Y de hecho, durante gran parte de su vida, durante toda su vida, Beethoven nunca estuvo al 100% seguro de su edad, porque en los conciertos que el primer Beethoven, el Beethoven más joven, con 7, 8 años, empezó a dar, el padre siempre le restaba años para poder presentarlo como un niño prodigio de, pues eso, 6 años, que ya estaba componiendo. Pero sí, su padre también era músico de corte. El abuelo de Beethoven también lo fue, o sea que era parte del oficio familiar. Y de este matrimonio, de Johann, que es el padre de Beethoven, de Ludwig, su nombre, con María Magdalena, les nacen 7 hijos, solo van a quedar 3, y Ludwig era el mayor. Esto yo creo que es relevante, porque al mayor siempre le cae cierta responsabilidad, encima siendo el mayor de aquella familia. Su madre moriría cuando él no había llegado a los 20, creo, y ahí es cuando el padre empezó a darse a la bebida. Entonces Beethoven, ya con su arte, tocando, improvisando, etcétera, tuvo que mantener un poco a la familia. Pero antes de proseguir, quería comentarte que, bueno, de Beethoven, yo lo que conocí en primer lugar fueron sus sonatas para piano, porque soy pianista y Beethoven compuso 32 sonatas que son o sea, la piedra, parte de la Santísima Trinidad que un pianista debe conocer por el hecho de lo diversas que son, lo lleno de retos que están. Cada una es diferente, necesita una explicación propia y, por ejemplo, es muy, muy conocida. Tengo aquí algunos ejemplos. Siempre uso este ejemplo. Esto es lo que se conoce como la sonata Waldstein, porque le está dedicada a uno de sus mecenas, al conde Waldstein, que es una sonata. ¿Te suena el concepto, Alberto? ¿Qué es una sonata? Sí. Eso es lo que lo vas a definir 1000 veces mejor que yo. Claro, una sonata es una pieza musical
que nace ya en el barroco y, bueno, es la forma narrativa musical más importante que existe. Se han compuesto muchas sonatas, pueden ser para piano, pueden ser para muchos instrumentos. Lo más importante es saber que cuando algo está en forma sonata, generalmente va a tener 2 temas que se contrastan, ejercen una dialéctica. El segundo tema de esta sonata hace... ¿cómo era? Es un coral bonito, tranquilo. Y que suelen tener varios movimientos. Entonces, si alguna vez escucháis sonata número 5, tercer movimiento, se está hablando de, pues igual que una serie tiene varios capítulos, pues el capítulo 3. Entonces, esta sonata, por ejemplo, la sonata Waldstein me gusta mucho, pero de las primeras que toqué de Beethoven, hacía así. Que es lo que se le conoce como sonata patética, es también de las más conocidas. Nada que ver. La sonata Claro de Luna es una sonata también. Hay muchísimas que son súper famosas. Pero quizá lo que más repercusión tuvo en su momento, estamos hablando de gran impacto, de generaciones venideras, de ponerle en la figura, en la historia como la figura que es, fueron sus sinfonías. ¿Alguna vez habrás escuchado conocidísimo? Algo así. Es como empieza la Quinta Sinfonía de Beethoven, la Sinfonía Pastoral y la Sinfonía Heroica, que ahí querría enfocar el programa hacia esta sinfonía porque es donde se produce un gran cambio en cómo la gente empieza a entender este tipo de música. Si antes he hablado de sonatas para el instrumento, pequeño grupo, sinfonía es algo bastante equivalente, pero estamos hablando de música orquestal. Yo os invito a que estos ejemplos que yo ponga en el piano los escuchéis con la orquesta porque son mucho más potentes. Y acabo esta breve introducción de lo transformador que fue Beethoven para la sinfonía y para la música en general, hablando de números. Haydn compuso 100 y pico sinfonías. Te dirían, oye, compone una para esta semana. Bueno, vale, ahora mismo la hago. Mozart compuso 41. Beethoven compuso 9. Y después de Beethoven, todos los compositores, que se creó, de hecho, el mito en torno a las 9 sinfonías de Beethoven. Era cada vez que un compositor se enfrentaba al género de la sinfonía, ya le suponía como un peso, una responsabilidad, una cosa enorme que hizo, pues Brahms tiene 4 sinfonías, Tchaikovsky tiene 6, Mahler tiene 10, pero ninguno vuelve a escribir sinfonías como lo hacían Haydn y Mozart antes. Pero vamos a centrarnos en el joven Beethoven que llega a Viena, que llega con cierta aureola de gran intérprete y gran compositor. De lo que nos estás contando aquí, en ese momento ya había escrito sonatas, ya había escrito una sinfonía. Recién llegado a Viena, no nos constan todavía números de opus. Opus, ¿cuántas palabras para aprender hoy? Pero es como catalogaban los compositores sus obras. Él había compuesto en Bonn, pero a ninguna de esas obras les puso la categoría de este es mi primer opus, ¿no? De hecho, Beethoven, por lo que más era conocido, era como intérprete. Él tocaba el piano como una bestia. Era algo que nadie jamás había visto antes. Era inaudito. Y esto tiene que ver con que Beethoven, aparte de ser una persona muy tempestuosa y me parece que de emociones muy intensas, muy idealista, muy de querer llevar las cosas hasta el final,
cueste lo que cueste. A ese Beethoven le dieron los métodos para piano, su padre quiso enseñarlo metódicamente, su profesor le quiso enseñar metódicamente, Haydn, que fue profesor de Beethoven, también quiso, de alguna manera, imponerle un método, y él lo que más disfrutaba hacer era disfrutaba de la improvisación y de conocer y explorar un instrumento que en realidad era bastante nuevo. Sí, porque es lo que te iba a decir. Había métodos de piano, pero realmente limitados porque el desarrollo del piano prácticamente es con el desarrollo de la propia vida de Beethoven. Claro. Entonces nos encontramos que había gente que estaba aprendiendo a tocar el piano casi como si fuera un clave, sin grandes movimientos de muñeca. Esto es una sonata de Mozart. Muy digital, muy enfocado en los dedos. De repente Beethoven descubre que puede tocar con el brazo entero y que puede hacer que el rango dinámico del instrumento cada vez se expande más. Entonces, qué glorioso es que antes, pudiendo hacer como máximo pues esta diferencia, y todos usan así, que ahora puedes hacer y que la gente se sobresalte. Y él disfruta de todo eso, lo explora muchísimo en su escritura, grandes arpegios como... Con este tipo de escritura es con lo que asociamos a Beethoven y lo que dejaba totalmente estupefactos a la sociedad de aquel entonces. Entonces Beethoven era famoso, empezó a hacerse famoso en Viena, en ese ambiente tan competitivo, tan lleno de música. Recordemos, Haydn y Mozart en esa misma ciudad. Se empezó a hacer famoso por su ejecución al piano y su improvisación. Bien, estamos en la Viena, creo que él llega en 1794 a instalarse de forma casi definitiva. Uh-huh. Estamos en un momento histórico notable para Europa porque la Revolución Francesa se ha puesto en marcha, ha comenzado en 1789, para 1794 incluso ya le han cortado la cabeza a Luis XVI, y es en ese ambiente vienés donde se mueve Beethoven. Porque es lo que queremos hacer siempre en estos pedazos de historia. ¿Hasta qué punto influye la Revolución Francesa en ese Beethoven veinteañero que se mueve por Viena? Beethoven empieza a entrar en contacto con las ideas de la Ilustración pues a través de lo que se decía en aquellos entornos en los que él estaba, ¿no? Que pues fuera en el palacio de un príncipe o con los condes, los aristócratas. Beethoven estaba ahí todavía en calidad de siervo, de músico, pero fueron unas ideas que causaron un gran impacto en él desde el principio. Y... a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cuál era la pregunta exactamente, Alberto? ¿Hasta qué punto lo que está ocurriendo en Francia se puede reflejar en la música que puede hacer Beethoven con sus 24, 25, 26 años? Claro. Pues yo creo que por un lado le da un poco el agarre para no ser tan complaciente con aquellos supuestamente de la clase dominante, ¿no? Siempre fue muy contestón. De hecho, hay una anécdota que es verídica y que está relatada en distintos testimonios porque es inaudita, en la que un amigo suyo, el príncipe Lichnowsky, le invita a tocar para unos oficiales franceses que acaban de llegar al palacio, y Beethoven se encierra en la habitación, dice que no lo va a hacer, dice que no le echa perlas a los cerdos y directamente escapa por la noche. Y es de ese momento del que sacamos esa célebre frase de príncipes puede haber muchos y el derecho te viene por venir de la familia de la que vienes, pero músico y Beethoven solo soy yo, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas yo creo que pueden venir de la Revolución, pero en general Viena en esos tiempos no era una ciudad que, por supuesto, habría problemas, pero no estaba en un estado tan crítico como lo había estado París en el momento en que estallan las revueltas, ¿no? Que es un momento en que la gente está bastante sumida en la pobreza, tiene muchos problemas y entonces ya ese es el estallido. Entonces digamos que la gente en Francia vivió la revolución en las calles y se mataban directamente. Corría la sangre, corrían las cabezas. Sin embargo, en Viena ellos veían ese fuego, ese cambio eso que proponía un cambio de paradigma tan grande, pero tampoco sabían muy bien cómo vivir esa situación, ¿no? Porque
no iban a pegarse entre ellos, las cosas no iban mal. En un momento en que la gente está cómoda, tampoco quiere trastocar demasiado la sociedad, ¿no? Ese estado, ese clima de tensión interna que tenían los vieneses va a hacer que posteriormente la música de Beethoven encaje también en esa sociedad. Y de hecho, creo que querría comentarte, la Revolución Francesa, los debates que ella conlleva, acarrean necesariamente conceptos muy abstractos y muy genéricos. ¿No es así? O sea, el término de nación... Uh-huh. Porque en aquel entonces también fue frecuente en esos círculos en los que se hablaba de intelectuales el estar comentando mucho las categorías estéticas de las cosas. Pues el simplemente divagar en torno a qué es lo bello, qué es lo heroico, lo grande, lo pastoral. Y la literatura de aquel entonces y la filosofía muchas veces se centran en torno a estas categorías que Beethoven ya estaba escuchando. Yo creo que eso, que puede tener que ver o no con la Revolución Francesa, no lo sé, por el tipo de pensamiento que se tenía en la época, pero esas ideas abstractas sí que van a hacer que de repente Beethoven tenga una aspiración que antes los compositores no tenían, que es, vale, están estos escritores poniendo por escrito, constatando qué entienden ellos por lo pastoral. Están buscando una trascendencia, ¿no? Insisto, conceptos mucho más grandes que la persona en sí, que el día a día. Pues de repente Beethoven dice, pues ¿cómo podría yo poner en música, cómo podría plasmar lo que es eso, lo pastoral o lo grande? Y eso yo creo que sí que va a hacer que se salga de los moldes de lo que estaría establecido que tiene que ser, pues eso, una epopeya heroica. ¿Y cómo lo plasmó? Vamos a ver, ¿qué ejemplo podría poner? Pues en realidad hay una sonata, que no me sé, que se llama la Gran Sonata, que creo que es el Opus 6 y creo que se compuso siguiendo esta idea. Pero luego tiene una sonata pastoral y la sinfonía pastoral, que es que tampoco me sé qué hace. Creo que está en re mayor, que es la tonalidad de lo pastoral, y entonces imita el canto de los pájaros, imita sonidos que ya se hacían en el barroco, pero con un tinte nuevo. Esto sí que me gustaría apreciarlo en mayor profundidad. Dame un segundo. ¿Cómo podemos expresar musicalmente lo que estoy diciendo? Estas categorías. Vale. A mí no diré que me irrita, porque soy una persona poco irritable, pero esta frase de que Beethoven le puso sentimientos a la música y que por eso es el primer compositor del romanticismo, etc., me parece curioso, viniendo sobre todo de piezas, como se hacían en la época barroca, digamos 150 años antes o así, que estaban profundamente basadas en las pasiones y en las emociones. Y ese era su centro, el centro de la música barroca, todo lo que se escribe en ese entonces, el cómo se interpreta y el cómo se improvisa, viene de las pasiones. Un ejemplo, existe un tipo de figura que es la del lamento musical, que es un pequeño motivo de 2 notas que hace así. Aquí tenemos 2 notas que bajan. Ese motivo del lamento, de las 2 notas que bajan, es algo que en tiempos barrocos la gente improvisaría, como muestra de un genuina, idealmente, de ese sentimiento. Lo estoy sintiendo ahora, y una melodía que no tiene no tiene esto, pues se lo voy a añadir como efecto del lamento. Sin embargo, Beethoven lo que hace, y de esto sí que traigo un ejemplo que además me fascina, si lo encuentro, es esos ornamentos que antes eran fruto de un momento y de una expresión sentimental, él los abstrae en esta cosa que estoy diciendo de tratar de representar las categorías estéticas, etc. Las abstrae
y las escribe. Escribe la ornamentación, pero ya no es nunca más ornamentación. Es el ladrillo con el que va a hacer la pieza. Por ejemplo, así empieza la Sorda Tempestad, que empieza con un acorde desplegado y ahora empieza. Aquí tenemos el motivo del lamento de las dos notas. Lo vuelve a repetir. Hasta aquí, todo lo que ha ocurrido es dos notas, una detrás de la otra. Uno, otro, otro, otro. Todo el rato, como motor de construcción. Entonces, que se le diga de Beethoven el primer romántico, cuando en realidad lo que está haciendo es aspirar a esta cosa más... Esto podría ser una pregunta de ¿qué es el dolor? ¿No? No es tanto estoy triste ahora mismo y no sé cómo afrontar esta situación, tengo una melodía, la voy a ornamentar porque, ay, esto me duele de verdad. Sino que Beethoven más bien diría, ¿qué es el dolor en general? Y entonces escoge algo muy pequeño y lo desarrolla. No sé si más o menos responde. Ahora, la cosa es, y vuelvo a un debate que teníamos en nuestro programa previo, ¿el hecho de que fuera un piano es un plus para que él pueda hacer este tipo de juegos? A ver, es un plus porque él lo conoce, sí. Sí. El piano es un plus porque es un instrumento que permite hacer armonías, acordes, cuando varias notas suenan a la vez. De hecho, lo más normal en aquel entonces era que todos los compositores tocaran el piano, porque si solo tocas el violín, pues va a haber cosas que no vas a saber. Entonces, sí. Con respecto a esto, quería decir, vale, ¿puedo volver al motivo de las dos notas? Sí. Perdón que le estoy dando adelante. vueltas. Vuelve al motivo de las dos notas. Y de hecho vuelvo también a los salones de Viena, de esta Viena de 1792-94, cuando en Francia se están cortando las cabezas. Beethoven llega ahí y dice, yo quiero ser el rey de Viena, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Venimos de un Beethoven que ha estado explorando el rango del piano en su casa en Bonn hasta límites insospechados y que hace improvisaciones. Pero ¿por qué las improvisaciones de Beethoven funcionaban tan bien? Porque estaban ensayadas. A ver, entre ellos se llamaban tramposos y estaban ensayadas. De hecho, había muchos intérpretes que solían ensayar sus improvisaciones. Tenemos la anécdota de Beethoven, que una vez se enfrentó, esto solía pasar, había duelos, se enfrentó con un pianista llamado Steibelt, que nacido en Berlín, y entonces Steibelt hizo su improvisación para allí, para el círculo que estaba reunido, y yo también pensaba, este se lo ha preparado, es un cerdo, se cabreó muchísimo. Luego presentó también Steibelt una pieza que le había compuesto, que involucraba un cello, creo que era un cuarteto o algo así, un violonchelo, este violín pero grande. Y entonces Beethoven, cuando le llegó el momento, se acercó a donde estaba el cello, le cogió la partitura así con un gesto, la puso en el atril y le dio la vuelta. Y tocó la parte del cello dada la vuelta. Y hizo algo así como... Y la gente se quedaría, pero ¿qué está haciendo este hombre? A no ser que conocieras a Beethoven. Beethoven lo que hacía era trabajar con cosas muy simples, que rabiaban en sus manos una energía potencial de todo lo que se podía levantar con esa idea. La Sinfonía número 5 es famosa y conocida porque de aquí sale el resto. No me la sé. Siempre son esas tres notas con la otra. Ta, 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 ta. Aquí lo mismo. Tenemos una idea que se repite incansablemente. Beethoven era un maestro en eso, en ir transformando con una idea, haciendo algo más grande y más grande y más grande. Yo no he hecho nunca improvisación teatral,
pero me imagino que cuando uno improvisa y quiere hacer una improvisación teatral convincente, intenta no meter muchas ideas en el caldero, porque entonces tienes que estar recordándolas constantemente para construir algo que sea sólido, ¿no? Pues Beethoven creo que fue consciente de eso y sus improvisaciones funcionaban muy bien porque partían de algo muy, muy, muy pequeño que luego iba desarrollando, añadiéndole 50.000 filigranas, y entonces todo parecía conseguir mediante una improvisación algo impensable, que es que todo fuera algo coherente que pareciera que estaba pensado desde el comienzo. Bien, me estabas hablando que querías volver a lo de la doble nota y entonces hemos entrado en el debate de cómo hacían para improvisar, si ensayaban o no ensayaban. No sé si lo que querías traernos de la doble nota lo tienes todavía en la mente o no. No. Pero esto saldrá más adelante. Bien. Bueno, sigamos adelante. Parece que lo que sí tenemos claro es que este Beethoven, que quiere ser el rey en Viena, el rey de la música en Viena, que se ha metido en esas honduras muy propias, en efecto, del mundo ilustrado, de qué es el dolor, qué es la pasión, qué es el poder, qué es el heroísmo, lo está tratando de llevar a cabo. Y también has añadido varias veces la idea de que dejó de ser el siervo al servicio de los señores y se toma cierta independencia. Pero claro, aquí nos hacemos trampas al solitario, porque consigue la independencia cuando los señores le garantizan, casi jurando por sus vidas, que le van a dar una pensión mientras Beethoven esté vivo. Y claro, le funciona mientras los señores que le dan la pensión están vivos. Cuando ellos se mueren, Beethoven va a tener problemas económicos serios en los últimos años de su vida. No queremos adelantar tanto. O sea, ¿hasta qué punto podemos decir que en efecto es el hombre que se libera de sus patronos cuando en realidad tiene patronos que le financian? Claro, no, eso me parece que directamente no existe, porque es que incluso si uno piensa, mira, es que le dieron una paga en cierto momento de su vida, bueno, después de la anécdota de los oficiales franceses con el príncipe Lichnowsky, que dijo, no le echo perlas a los cerdos, dijo Lichnowsky, pues te va a pagar tu madre. Entonces, él, por ejemplo, dejó de pagarle en ese momento, Beethoven se busca la vida, busca otros patronos, pero si ellos le están financiando es porque les interesa lo que él hace y porque han visto algo que dicen, es que esto a mí, como noble, como príncipe, como me va a hacer tener una buena reputación, entonces me interesa pagarle a Beethoven. Pero no lo hacen por un ideal por amor al arte, ninguno, sino que es por esa reputación y porque les interesa lo que él ya está haciendo. Si Beethoven de repente se le fuera a la olla y dijera, no, es que yo soy yo y mi arte y voy a hacer, pues, un trío con flauta de pico y laúd porque es lo que me interesa ahora, pues dejarían de pagarle igual. Entonces, siempre estuvo esa relación de servicio, más aún si sabemos que nos constan en el catálogo de Beethoven que siempre hizo piezas comisionadas por estas personas, marchas militares, arreglos de contradanzas para la corte, variaciones simples, todo eso nos consta mucho en su catálogo. Lo que pasa es que él no le ponía el nombre de opus. Eso no era un opus, eso era un... Bueno, pues... O sea, distinguía lo que le pedían de lo que, digamos, él creaba más por su gusto. Había veces que las dos cosas solapaban y entonces le pedían algo que decía... Esto me parece una idea interesante y la voy a explorar. De hecho, así es como surge la concepción de la Sinfonía número 3, que fue un poco la que marcó su antes y después como compositor. Esta fue una idea dada por el futuro príncipe de Suecia, venía de allí, de Francia, que esto en algún momento le he escrito a Alberto y le he dicho, Alberto, no entiendo muy bien por qué un príncipe de Suecia que viene de Francia le anima a Beethoven a componer algo inspirado en Napoleón, que está reforzando los ideales de la revolución cuando la revolución lo que quiere es acabar con ese tipo de figuras de poder. Eso me sigue pareciendo fascinante. Bueno, yo te contesté el típico snob de los pudientes
que quieren pasar por revolucionarios, que lo podemos vivir hasta hoy. O sea, tenemos notables empresarios y banqueros de este país que se han apuntado a cualquier tipo de moda woke. Entonces estaríamos en esa sintonía. Se nos está acabando el tiempo, pero nos has anunciado esa tercera sinfonía. Bueno. Quizás podrías recordarnos. Sí, vale, pues vamos con la tercera sinfonía directamente. Bueno, Beethoven, breve mención. En 1802 se aísla, y esto es un gran tópico de la figura de Beethoven. Beethoven se estaba quedando sordo, estaba perdiendo la audición, está a punto de suicidarse. Nos consta, lo traje escrito, pero lo podéis buscar, el testamento de Heiligenstadt. Lo deja por escrito, sus intenciones suicidas. Y de ese momento en el que dice, vale, la composición va a tener que ser mi carta de presentación a partir de ahora, nace esa ambición coordinada con los ideales estéticos de aquel entonces, coordinada con la figura de Napoleón, que le inspira de sobremanera, que le viene dada por la idea por este príncipe, y entonces genera lo que se llamará la sinfonía heroica. ¿Qué es lo heroico? ¿Qué creo yo que es lo heroico? Me inspiro además en Napoleón. Esto también es fascinante y lo podéis buscar en internet, que se conserva el manuscrito de las primeras copias de la sinfonía, la dedicatoria a Napoleón, porque Beethoven lo admiraba, creía que representaba todo aquello que él pensaba que tenía que ser la revolución. Y al coronarse Napoleón como emperador, poco antes del estreno de la sinfonía, estando la sinfonía ya acabada, con la dedicatoria bonita a Napoleón, Beethoven le da tal ataque de ira que se va a la sinfonía y con el tachón que hace se carga el papel. Y eso lo podéis buscar. Hay un manuscrito. No, lo vamos a poner a pantalla incluso. Ah, vale, pues lo vais hasta poder ver ahí cómo está la dedicatoria de Beethoven completamente tachada, el papel roto de la rabia por lo que acababa de hacer Napoleón como emperador. Y aún así, esa cosa heroica quedó ahí, y lo que a mí me parece increíble es cómo esas personas, una sinfonía que antes era simplemente un acontecimiento social, de repente aglutina al pueblo. Primero se estrena primero en 1804 en el Palacio de Lobkowitz, era otro de sus mecenas, luego públicamente en Viena en 1805, y las personas que están allí encuentran una catarsis a toda esa tensión que les llevaba del ideal revolucionario que aspiraba a cambiar las cosas, pues eso, el concepto de trascendencia, todo ese ideario que venía asociado, que parece ser que en la literatura se asociaba mucho con los fenómenos naturales, los volcanes, los terremotos, toda esa cosa. De repente aparece Beethoven, compone la sinfonía y todo el mundo que la escucha dice, esto es lo que nosotros ahora mismo estamos sintiendo por dentro, a lo que no podíamos darle escapada de ninguna otra manera, ¿no? Que en Francia es mediante la violencia y aquí es mediante la música. Y por eso Beethoven empieza a ser tan importante en Viena, por eso la sinfonía adquiere de repente esa cualidad de statement, de dictado, de sentencia, ¿no? Por eso empieza a pesar tanto en la música de los compositores, de otros compositores, y funciona muy bien porque, como ya había experimentado Beethoven en el piano, sabía cómo llamar la atención y cómo hacer pasajes que suenen atronadores, fuertes. Esta sinfonía era más larga que cualquier cosa que se hubiera compuesto antes, rompió todos los esquemas de la sinfonía, no todos, pero era muy larga, muy larga. La orquesta era enorme, las sonoridades que se alcanzaban eran inauditas. Él poniéndole la indicación se usa en música el fortísimo para indicar una gran sonoridad, fortísimo todo el rato, incluso metió un acorde que a los directores les fascina. ¿Cómo es? Tendría que mirarlo, me traje la partitura, pero por no meter tiempo. Este acorde que duele, que a uno como que le crispa la cara, Beethoven lo usa
pero que lo usa, que lo martillea durante varios segundos. Es que la gente que estuviera en ese auditorio, yo creo que querrían salir pitando, literal, ¿eh? O sea, una sensación de estupor. Y el último movimiento empieza así. ¿De qué nos suena esto? ¿De lo que hacía Beethoven? De lo que hacía Beethoven cuando quería machacar a su contrincante, a Steibel, coger una melodía muy sencilla y bajar las expectativas de todo el mundo y de repente generar algo que, pues bueno, que era increíble. Algún día, bueno, escuchad la sinfonía, os va a gustar mucho. Pero nos vas a ofrecer al menos 20 segundos, porque tenemos un problema, es que María interpreta tan bien que YouTube piensa que hemos colado música del más ilustre de los intérpretes de la historia de la música y nos desmonetiza los vídeos. Entonces tenemos que pedir a María que nos toque en pequeñas dosis. Pero para cerrar este programa, ofrécenos unos pocos segundos. Pues, ¿qué quieres? ¿Una variación o una pieza bonita súper tierna? No, de esta sinfonía que nos estás explicando, uno de los pedazos que más te gusten. Es que la sinfonía es difícil. A ver, yo os voy a dejar que os vayáis con este estruendo. Este es un arreglo que hizo Liszt, ¿vale?, para piano. Y esto es un experimento, a ver si puedo pasar bien las páginas, pero solo para que veáis el nivel de estruendo que alcanza el primer movimiento. Y ya con esto, después de haberos horrorizado, pues nos vamos. Y quizás en una próxima edición tengamos que continuar con Beethoven. Sí, hay que continuar. Yo, si no, te lo pensaba pedir fuera de cámara, pero así que conste, delante. Sí. Consta que el siguiente, que seguiremos con Beethoven. Adelante. Vale, pues hay una sección en el primer movimiento, cuando se acerca el clímax, que empieza. A ver, un momento. Empieza así. Vale, ahora. Hay una sección en el primer movimiento que empieza así. Y sigue. Y aquí el famoso acorde. Pues ahí lo dejo. Si lo escucháis con orquesta ya flipáis. Muy bien, pues muchas gracias María y muchas gracias a nuestros espectadores. Les invitamos a que nos acompañen en las próximas ediciones que haremos de Pedazos de Historia y, como hemos adelantado aquí, cuando regrese María con nosotros será para seguir hablando de Beethoven. Hasta la próxima.